Hay una película llamada El Séptimo Sello. En ella, un hombre llamado Antonius Block busca vencer a la muerte en un juego de ajedrez para salvar su vida. Esto lo hace porque, entre otras cosas, quiere tener un acto de redención antes de morir. Quiere hacer algo que le dé la tranquilidad suficiente para poder morir estando en paz consigo mismo. Eso es más o menos lo que yo pretendo al hacer este video. Hace 4 años, en 2021, un buen amigo, quien me pidió que lo acreditara como C. Montero, escribió algo que nos gusta llamar novela, aunque más bien sería como un cuento. Esta novela tengo que decir que, al menos para mí, era un verdadero cague de risa. Los que llegamos a leerla siempre la tuvimos en mucha estima, e incluso en ese tiempo hubo planes de adaptarla a una especie de narración ilustrada. Pero por motivos de chiste nunca se concretó. ¿Verdad, ciudadano Gutiérrez? Nah, no es cierto, güey. Yo también dejé un chingo de cosas pendientes. Y pues, ni siquiera yo entiendo cómo, pero hace unos meses se me ocurrió narrar la novela y aquí estamos. Bueno, ya suficientes pendejadas. A continuación te presento, novela de Serix.mp3. Nunca he destacado en algo en específico. Siempre he sido una persona que la ha pasado relativamente normal, con los problemas básicos que tiene cualquier persona. Nunca me he metido en problemas graves y realmente se podría decir que siempre he sido un chico bueno. No parece que haya lastimado a alguien antes. Ahora, bajo esta aclaración, te pido analizar la siguiente pregunta. ¿Realmente merecía que todo lo que trabajé durante 20 años desapareciera solo por 4 palabras dichas por otra persona? Entre las primeras cosas que pudiste haber imaginado es que esta persona es algún ejecutivo de alto rango o una persona de la alta sociedad con mucho poder. Estoy seguro de que te sorprenderás cuando te diga que esta persona tiene aproximadamente 15 años. Y no es hijo de algún mafioso. De hecho, parece ser que es una persona que vive una vida igual de común como lo hacía yo. Todo inició hace algunos meses. Me encontraba aburrido en casa y lo único que hacía era matar hormigas con mi dedo o ver mi teléfono hasta quedarme dormido. Un día, a través de un enlace que encontré, accedí a una comunidad de una aplicación que no puedo mencionar. Era genial. Entrabas y hablabas con cualquier persona. Aunque eso sí, tenías que tener un humor similar al resto, o si no las cosas se volverían incómodas e incluso aburridas. Estaban los que hablaban como idiotas utilizando un lenguaje sin nexos, o los que solo hablaban de sexo, pero refiriéndome a esto de manera muy literal. Solamente ponían la palabra sexo en el chat, y ya, no había otra cosa. También se encontraban los que hablaban de anime, lo cual era relativamente frecuente, pues el grupo, aunque no de manera directa, tenía ese enfoque. Así como con estos ejemplos, podría hablar de más grupos de personas que solían verse por estas conversaciones. El tiempo avanzó. Los meses siguieron y yo seguía estando activo en el grupo, hablando casi a diario, pues tenía una motivación para hacerlo, ya que había un sistema de niveles incorporado, que te premiaba por la cantidad de mensajes que enviaras. ¿Y de qué sirve tener estos niveles? Pues realmente no sirve de nada, pero era una manera de demostrar tu actividad en el grupo. Un buen día, por cambios en la administración y por mantenimiento, tuvieron que borrar los niveles de todas las personas que estaban en el grupo. A mí no me pareció buena idea, pues había avanzado a un nivel bastante destacable, y tendría que volver a mandar miles de mensajes para poder llegar al nivel en el que me encontraba antes. Desgraciadamente, fue en este momento donde comenzó lo que me arruinó la vida. Sin que yo lo esperara. Simplemente sucedió.
Algunos, al irse incorporando a la conversación, notaron que sus niveles habían sido reiniciados. Lógicamente preguntaban a qué se debía esto, hasta que un miembro de los administradores contestó: sé reiniciarlo los leves. Cuando leí eso no lo podía creer. Simplemente me parecía una aberración. Me empecé a marear poco a poco y mientras todo lo que veía daba vueltas intenté dirigirme al baño. No podía soportarlo y me vomité en el suelo. No podía dejar de vomitar. Cada vez que parecía parar, llegaba una nueva oleada de vómito que me hacía querer morir. En ese momento mi familia llegó a la escena y preocupados llamaron a urgencias. Yo no sabía que iba a aguantar tanto. Pasaban los minutos y yo seguía vomitando. Hasta que llegó. Desperté en la sala de urgencias. Parecía que recién había llegado. Tenía toda mi camisa llena de sangre. No comprendía lo que pasaba. Pregunté al doctor qué me había sucedido y con una cara preocupada contestó: casi vomitas un pulmón. Me quedé asombrado en ese momento. No podía ni moverme. Simplemente no podía creer lo que había pasado. Más tarde, mientras analizaban lo sucedido, los doctores intentaron acercarse a mí. Parecía que querían preguntarme algo, pero se veían temerosos. En ese momento no entendía por qué, y uno de ellos se acercó. ¿Qué sucedió antes de que empezara todo esto?, preguntó. No recuerdo con mucha claridad, pero intentaré recordarlo, respondí, mientras me tocaba la cabeza intentando hacer memoria. Estaba analizando todo lo que había hecho desde que me desperté. Es como si en mi mente se fuera construyendo poco a poco un camino de recuerdos. Creo que ya lo recordé. Estaba conversando en un chat y de un momento a otro todo pasó, le dije al doctor, quien me miraba asustado. Y él preguntó con un poco de desinterés: ¿y de qué hablaban? Fue en ese momento donde supe que algo no iba a salir bien de esto. Le respondí que tenía mi teléfono en mi bolsillo, aunque realmente no sé cómo llegó ahí porque me acuerdo de que lo solté cuando pasó todo. Entonces busqué el último mensaje que mandé y empecé a refrescar mi memoria conforme iba bajando en la conversación. Y lo volví a leer. Volví a leer el puto mensaje. Sé reiniciarlo los leves, dije en voz alta. El doctor, extrañado, miró lo que había leído y logré ver cómo sus pupilas se teñían de rojo mientras él caía al suelo y yo iba viendo cómo todo se deformaba. Ya sabía lo que estaba pasando. Solamente me quedaba esperar a perder la conciencia otra vez. Estaba teniendo un derrame cerebral. Volví a despertar. Me encontraba en un cuarto muy sucio y parecía estar abandonado. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta. Parecía mi casa, pero como si hubiera pasado siglos abandonada. Me dirigí a la salida y todo parecía estar normal. La calle era exactamente igual que como la recordaba. Saqué mi teléfono de mi bolsillo, el cual extrañamente tenía la batería completa. Entré a mis contactos y llamé a mis papás. Ninguno contestó. Entonces revisé la fecha y me quedé atónito con lo que vi. Había pasado un año desde que estuve en el hospital. Llegados a este punto no me creía nada, no sabía qué hacer o a quién acudir. Propuse que quizás mi familia me había abandonado o que se mudaron o que murieron quizás. Entré a la casa y busqué alguna pista. Ojalá no hubiera hecho eso.
Encontré el cuerpo deformado de mi mamá en el suelo y el cuerpo descompuesto de mi papá colgado en el ventilador. Viví en esa casa durante 4 días. 4 días de remordimiento. 4 días de llorar cada vez que miraba a mi alrededor. 4 días de pensamientos que algunos tomarían por locos. 4 días de solo una frase en mi cabeza. Sé reiniciarlo. Los leves. Al llegar el 5.º día solo me desperté. Caminé al cuarto de mis padres y me recosté, pensando y divagando si lo que tenía en mente era lo correcto. No es como que tuviera otra cosa que hacer. Mi familia estaba muerta. Recordé que mi papá guardaba un arma en uno de sus cajones. La tomé, revisé el cargador y conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me estaba preparando para cumplir mi destino. Tomé los cuerpos de mis padres y los recosté en la cama. Uno en cada esquina y yo me acosté en medio de ellos. Los abracé y puse el arma en mi cabeza mientras pensaba en todos los momentos felices que había pasado en mi vida. Pero creo que lo peor de todo fue que lo último que pensé antes de presionar el gatillo fue: sé reiniciarlo. Los leves. Y ya eso fue todo. Espero que el video te haya gustado. Genuinamente espero que sí, porque si ya lo viste y no te gustó, debes pensar que es la mayor mierda de la historia. A quien quiera que esté escuchando esto, te deseo muchas bendiciones. Adiós. Ay, se me olvidaba. Quiero mandar saludos a Shadow Ninja 7, Potato Bon Potis y Roman. Me lo pidieron hace casi 5 años, pero XD. Ahora sí, adiós.